Raistlin, hace por lo menos 2 meses que no hay un capítulo nuevo. Así es, hermano. Parece que el tipo que graba estos audiolibros anda un poco ajetreado, pero parece que por fin se ha puesto las pilas. Hace tanto tiempo que no recuerdo muy bien cómo terminó el episodio anterior. ¿Cómo puedo tener un hermano tan tonto? ¿Quién es capaz de olvidar la batalla contra el dragón, la muerte de Riverwind, el bárbaro que acompañaba a Golmund? ¿Cómo has podido olvidar que resucitó gracias a la diosa de la estatua que habló con Golmund? Oh, sí, es cierto, ya recuerdo, hermano. Y además la estatua nos dijo que debíamos conseguir los discos para adquirir un gran poder que necesitaremos más adelante, ¿cierto? Así es, Caramon. Ahora, si no te importa, dejemos al narrador empezar con el capítulo. Además, en este capítulo, yo tomaré acción. Crónicas de la Dragonlance. Capítulo 17. La senda de la muerte. Los nuevos amigos de Raistlin. El repiqueteo de algo metálico golpeando contra el suelo de azulejos sacó a Tanis de un sueño profundo. Se incorporó alarmado, medio dormido, buscando su espada. Lo siento, dijo Caramon, sonriendo con expresión avergonzada. Estaba ajustándome mi cota de malla. Tanis lanzó un profundo suspiro que terminó en bostezo. Se desperezó y volvió a tenderse sobre la manta. La imagen de Caramon vistiéndose, ayudado por Tasslehoff, le recordó al semielfo que les aguardaba una dura jornada. Sturm también se estaba abrochando su cota de mallas, mientras Riverwind le sacaba brillo a la espada que había encontrado. Tanis tuvo que hacer un esfuerzo para no pensar en lo que podría ocurrirles durante la jornada, aunque la milagrosa curación del bárbaro había abierto un cierto optimismo en sus mentes. Era evidente que los antiguos dioses los protegían. Sin embargo, la sombra de la muerte que se había cernido sobre ellos aquella noche había afectado profundamente los sentimientos de Tanis. Puesto que los elfos veneran la vida y, a pesar de que creen que la muerte de un ser es un paso positivo hacia un nivel superior de existencia, no dejan de angustiarse ante el misterio desconocido que ésta representa. Tanis obligó a su parte humana a tomar posesión de su alma durante ese día, en el que se vería obligado a matar y, tal vez, afrontar la muerte de uno o más de aquellos a los que quería. Recordaba cómo se había sentido el día anterior, cuando creyó que podía haber perdido a Riverwind. Frunció el ceño y se incorporó bruscamente, sintiéndose como si acabara de despertar de un mal sueño. ¿Está todo el mundo en pie?, preguntó rascándose la barba. Flint se acercó a él y le dio un pedazo grande de pan y algunas sobras de carne de venado seca. «En pie y desayunados», gruñó el enano. «Te podrías haber pasado todo el cataclismo durmiendo, semielfo». Mientras comía un poco de venado sin demasiado apetito, Tanis torció la nariz y husmeó. ¿Qué es este olor tan extraño? «Una de las pócimas del mago». El enano sacó un trozo de madera y comenzó a tallarlo energéticamente. Las virutas volaban. Ha machacado una especie de polvos, les ha añadido agua y después de removerlos, cuando ya olían de esta forma tan asquerosa, se los ha bebido. Prefiero no saber de qué se trata». Tanis asintió y continuó masticando el venado. Raistlin leía un libro de encantamientos, murmurando las palabras una y otra vez, hasta que se las aprendía de memoria. El semielfo se preguntó si el mago dispondría de algún tipo de hechizo contra los dragones. Por lo poco que recordaba sobre la tradición popular, el elfo bardo, Kivalensoth, se lo había enseñado años atrás. Solo los encantamientos de los mejores magos podían afectar a los dragones, los cuales tenían su propia magia, tal como había tenido oportunidad de presenciar el día anterior. Tanis contempló al joven y frágil mago, quien estaba absorto en su libro, y movió la cabeza. Raistlin era poderoso para su edad, y sin duda alguna era ingenioso e inteligente. Pero los dragones eran más viejos. Habitaron Krynn antes de que los elfos, la más antigua de las razas, caminaran por esas tierras. De todas formas, si el plan que habían acordado la noche anterior salía como esperaban, no tenían por qué encontrarse con el dragón. Sencillamente, confiaban en hallar su cúbil y huir con los discos. Era un buen plan,
pensó Tanis, aunque lo más probable es que les fuera tan útil como unas señales de humo en pleno huracán. Empezó a invadirle la desesperación. Bien, ya estoy preparado, anunció jovialmente Caramon. Ataviado con su resistente cota de malla, el guerrero se sentía muchísimo mejor. Esa mañana el dragón no significaba más que una pequeña molestia. Mientras silbaba, desafinando, una vieja marcha pensaba en la última cosa agradable que le sucedió después de abandonar Soleis, la cena en el bosque oscuro. Sturm también llevaba la cota de malla cuidadosamente ajustada. Se había sentado a cierta distancia de sus compañeros y, con los ojos cerrados, realizaba el ritual secreto de los caballeros, preparándose mentalmente para el combate. Tanis se puso en pie, sintiéndose rígido, por lo que se movió un poco para agilizar la circulación y relajar la tensión de sus músculos. Los elfos no realizaban ningún ritual antes de las batallas, excepto el de disculparse por jugar con la muerte. Nosotros también estamos preparados, dijo Goldmund. Vestía una pesada túnica gris hecha de cuero blando y ribeteada en piel, y había trenzado su largo cabello de oro y plata. Bueno, acabemos con esto de una vez por todas, suspiró Tanis mientras recogía el arco y las flechas que Riverwind había obtenido en el campamento de draconianos y se los colgaba al hombro. Además llevaba una daga y su espada larga. Sturm tenía su espada de doble puño. Caramon llevaba el escudo y una espada larga y 2 dagas. Flint había sustituido el hacha de guerra que había perdido con una perteneciente a un draconiano. Tasselhoff llevaba su vara Hupak y una pequeña daga que había encontrado, de la cual se sentía muy orgulloso, por lo que se sintió profundamente herido cuando Caramon le dijo que les sería de gran utilidad si se topaban con algún conejo. Riverwind se había atado a la espalda su espada larga y aún llevaba la daga de Tanis, y Goldmund solo llevaba la vara. «Vamos todos bien armados», pensó Tanis apesumbrado. «Aunque no creo que nos sirva de mucho». Los compañeros salieron de la cámara de Mishakal. Goldmund, que iba en último lugar, al pasar frente a la estatua de la diosa, la tocó levemente con la mano y murmuró una oración. Tas iba adelante, brincando alegremente, con su coleta balanceándose de un lado a otro. Por fin iba a enfrentarse al dragón. Siguiendo las instrucciones de Caramon, se dirigieron hacia el este. Tras atravesar otros 2 pares de puertas dobles y doradas, llegaron a una sala circular. En el centro había un alto pedestal cubierto de limo. Era tan alto que ni el mismísimo Riverwind pudo ver lo que sostenía. Si es que sostenía algo. Tas se lo quedó mirando pensativo. Intenté escalarlo ayer por la noche, dijo. Pero era demasiado resbaladizo. Me gustaría saber qué hay ahí arriba. Bien sea lo que sea, permanecerá siempre fuera del alcance de los Kenders. Le contestó enojado Tanis, mientras se acercaba a estudiar la escalera de caracol que descendía perdiéndose en la oscuridad. Los escalones estaban rotos y cubiertos de hongos y plantas podridas. «La senda de la muerte», dijo Raistlin de repente. ¿Cómo dices?, saltó Tanis. «La senda de la muerte. Así es como se llama la escalera». Por el nombre de Reorx, ¿cómo lo sabes?, gruñó Flint. «He leído cosas sobre esta ciudad». Es la primera noticia que tenemos de ello, le dijo fríamente Sturm. ¿Qué más sabes que no nos hayas dicho? «Muchas cosas, caballero», le respondió Raistlin arrugando la frente. «Mientras mi hermano y tú jugabais con espadas de madera, yo pasaba el tiempo estudiando». Sí, estudiando lo oculto y lo misterioso. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en las torres de alta hechicería, Raistlin? Dudo que consiguieses esos maravillosos poderes sin dar nada a cambio. ¿Qué es lo que sacrificaste en esas torres? ¿Tu salud o tu alma? Yo estaba con mi hermano en la torre, explicó Caramon. En su rostro habitualmente alegre brillaba una expresión de furia. Le vi enfrentarse a magos y a hechiceros poderosos, utilizando solo unos sencillos encantamientos. Los venció, pero le destrozaron el cuerpo. Me lo llevé agonizante de aquel terrible lugar y... El inmenso guerrero titubeó. Raistlin, acercándose rápidamente a su hermano gemelo, posó su huesuda y gélida mano sobre su brazo. «Ten cuidado con lo que dices».
Caramon respiró entrecortadamente y tragó saliva. Yo sé lo que mi hermano sacrificó. Dijo con voz ronca, levantando orgullosamente la cabeza. Nos está prohibido hablar de ello, pero tú me conoces desde hace muchos años, Sturm Brightblade, y te doy mi palabra de honor de que puedes confiar en mi hermano tanto como confías en mí. Y si llegara un día en que esto no fuera así, que a ambos nos sobrevenga la muerte. Al escuchar esta promesa, los ojos de Raistlin empequeñecieron. Contempló a su hermano con expresión sombría y pensativa. Sus labios se torcieron y un serio semblante fue diluyéndose, apareciendo de nuevo su mueca de cinismo habitual. El cambio era sorprendente. Unos segundos antes, el parecido entre ambos hermanos era notable. Ahora, eran tan diferentes como las caras opuestas de una moneda. Sturm dio un paso hacia adelante y, sin decir una palabra, estrechó con firmeza la mano de Caramon. Luego se volvió hacia Raistlin, incapaz de mirarle sin revelar su repulsa. Acepta mis disculpas, Raistlin, dijo escuetamente el caballero. Deberías estar orgulloso de tener un hermano tan leal. Oh, claro que lo estoy. Tanis miró al mago de reojo, dudando si el tono de sarcasmo que había creído percibir en sus palabras era solo imaginación suya. El semielfo se pasó la lengua por sus resecos labios y notó un amargo sabor. ¿Puedes guiarnos por este lugar?, le preguntó con brusquedad. Podría si hubiésemos venido antes del cataclismo, contestó Raistlin. Los libros que estudié se remontaban a cientos de años atrás. Durante el cataclismo, cuando la montaña ígnea cayó sobre Krynn, la ciudad de Shaxaroth cayó desde el acantilado. Por lo que veo, esta escalera está todavía intacta, pero más adelante... Se encogió de hombros. ¿Hacia dónde conducen estas escaleras? A un lugar llamado la Cámara de los Antepasados, donde yacen las criptas de los antiguos obispos y reyes de Shaxaroth. Mejor que sigamos adelante, dijo secamente Caramon. Lo único que conseguiremos de esta forma es asustarnos todavía más. Sí, asintió Raistlin. Debemos irnos y rápido. Nos queda tiempo hasta la noche. Mañana esta ciudad será invadida por los ejércitos del norte. Bah. Sturm frunció el ceño. Puede que sepas un montón de cosas, pero esto es imposible de saber. De todas formas, Caramon tiene razón. Debemos marcharnos. Yo iré delante. Sturm comenzó a descender cuidadosamente por las resbaladizas escaleras, y los ojos de Raistlin, empequeñecidos y destellando hostilidad, siguieron atentamente al caballero. Raistlin, ve con él. Ilumínale el camino, ordenó Tanis, haciendo caso omiso de la enojada mirada que Sturm le dirigía al oírle. Caramon, tú baja con Goldmund. Riverwind y yo iremos en la retaguardia. ¿Y nosotros qué? Rezongó Flynn dirigiéndose al Kender mientras ambos descendían tras Goldmund y Caramon. En medio, como de costumbre. Unos fardos que no sirven para nada. Puede que allá arriba haya algo, dijo Tas mirando hacia el pedestal. Evidentemente no había oído ni una sola palabra de la conversación. Una bola de cristal para la adivinación, un anillo mágico como el que tuve una vez. ¿Alguna vez te hablé de mi anillo mágico? Bueno, pues verás, todo empezó un día cuando vi un pequeño brillo. Tanis se volvió hacia Riverwind. Tú has estado aquí, seguro que has estado. Hemos visto a la diosa que te dio la vara. ¿Bajaste por aquí? No lo sé, contestó abrumado el bárbaro. No recuerdo nada. Lo único que recuerdo es el dragón. Tanis se quedó callado. El dragón. Todo remitía al dragón. La criatura amenazaba los pensamientos de todos ellos. Y qué débil parecía el pequeño grupo contra un monstruo surgido de las más profundas leyendas de Krynn. ¿Por qué nosotros?, pensaba Tanis con amargura. ¿Existe algún grupo con menos aspecto de héroes que nosotros? Siempre disputando, refunfuñando, discutiendo. La mitad desconfía de la otra mitad. Hemos sido elegidos. Esta idea tampoco le reconfortaba demasiado. Tanis recordó las palabras de Raistlin. ¿Quién nos eligió? ¿Y por qué? El semielfo comenzaba a hacerse la misma pregunta. Descendieron lentamente por la empinada escalera que giraba y giraba, penetrando cada vez más en el interior de la montaña. Al comenzar el descenso,
La oscuridad era total. Pero más adelante comenzó a clarear y Raistlin pudo apagar la luz de su bastón. Al poco rato Sturm levantó la mano, indicándoles que se detuviesen. Ante ellos se extendía un corto corredor que desembocaba en una gran puerta arqueada a través de la cual se entreveía un amplio espacio. Por la puerta se filtraba una luz grisácea, así como un hedor húmedo y putrefacto. Los compañeros aguardaron durante unos instantes, escuchando atentamente. Se oía un sonido de agua, que parecía provenir de abajo, de más allá de la puerta, y que casi ahogaba cualquier otro sonido. No obstante, a Tanis le pareció oír algo más. Un chasquido agudo. Y más que oír, sintió en el suelo golpes y vibraciones. Pero no duró mucho, y el chasquido no se repitió. Luego fue aún más extraño. Se oyó un sonido metálico salpicado de estridentes y repentinos chillidos. Tanis dirigió a Tasslehoff una mirada de interrogación. El Kender se encogió de hombros. Yo no tengo la llave, le dijo inclinando la cabeza y escuchando con atención. Nunca había oído nada igual, Tanis, excepto una vez. Hizo una pausa y sacudió la cabeza. ¿Quieres que vaya a ver qué es? Sí, ve. Pero ten mucho cuidado. Tasslehoff se deslizó por el corredor, saltando de sombra en sombra. Cuando un Kender quiere pasar desapercibido, hace menos ruido que un ratón corriendo por una mullida alfombra. Tas llegó a la puerta y se asomó al exterior. Ante él, vio lo que en otro tiempo debió haber sido una amplia sala de ceremonias. Raistlin la había llamado la cámara de los antepasados. A la derecha, parte del suelo estaba destruido y agujereado, y de allí salía una bullente neblina blanca que despedía un olor fétido. Había más grietas de gran tamaño y grandes pedazos de baldosas colocados a modo de mojones de tumbas. Tanteando cautelosamente sus pasos, el Kender entró en la sala. A través de la niebla, podía entrever en la pared sur una oscura puerta y otra en la pared norte. Aquel sonido extraño y estridente venía del sur, por lo que Tas caminó en esa dirección. De pronto, detrás suyo, oyó de nuevo los golpes y vibraciones y sintió que el suelo comenzaba a temblar. El Kender regresó a la escalera rápidamente. Los demás también habían oído el ruido y estaban todos arrimados contra la pared con las armas en la mano. El ruido aumentó y se convirtió en un crujido prolongado. En aquel momento, 10 o 15 redondeadas figuras cruzaron apresuradamente la puerta arqueada. El suelo tembló y las figuras se evaporaron en la niebla. Se oyó otro agudo chasquido y luego, silencio. ¡En nombre del abismo! ¿Qué ha sido eso? Exclamó Caramon. Esos no eran draconianos, a menos que ahora resulte que existe una especie baja y voluminosa. Además, ¿de dónde venían? Venían de la zona norte de la sala, dijo Tas. Hay una puerta allí y otra en la zona sur. El sonido estridente viene del sur, que es hacia donde se han dirigido esas cosas. ¿Qué hay en el este? Preguntó Tanis. A juzgar por el rumor de agua cayendo, supongo que un gran salto de agua, respondió el Kender. El suelo está destrozado. Yo no aconsejaría tomar esa dirección. Flint olisqueó. Huelo algo que me resulta conocido, pero no sé qué es. Yo huelo a muerte, dijo Goldmoon estremeciéndose y apretando la vara contra su pecho. No. Es algo peor. De pronto sus ojos se abrieron de par en par y su rostro enrojeció de rabia y de furor. ¡Ya lo sé! ¡Un enano Gully!, exclamó asiendo el hacha. ¡Esas miserables criaturas son enanos Gully! Pues no lo serán por mucho tiempo. Los convertiré en pestilentes cadáveres. Comenzó a correr tras ellos, pero Tanis, Sturm y Caramon consiguieron sujetarlo antes de que llegase al final del corredor. ¡Cállate!, ordenó Tanis al farfullante enano. ¿Estás seguro de que se trata de enanos Gully? El enano, enojado, se deshizo del agarrón de Caramon. Seguro, tan seguro como que me tuvieron prisionero durante 3 años. ¿Es verdad eso?, preguntó Tanis asombrado. Por eso nunca te dije dónde estuve estos últimos 5 años.
pero juré que me vengaría. Mataré a todos los enanos Gully que se me crucen en el camino. Esperad, interrumpió Sturm. Los enanos Gully no son tan malvados. Por lo menos no tanto como los goblins. ¿Qué pueden estar haciendo aquí viviendo con los draconianos? Esclavos, comentó Raistlin fríamente. Sin duda alguna, han vivido aquí muchos años, seguramente desde que la ciudad quedó abandonada. Cuando los draconianos fueron enviados aquí, tal vez para vigilar los discos, se encontraron con ellos y los utilizaron como esclavos. Entonces quizás puedan ayudarnos, murmuró Tanis. ¡Enanos Gully! Farfulló Flint. No irás a confiar en esos pequeños y pestilentes. No, por supuesto que no podemos confiar en ellos, pero casi todos los esclavos ansían traicionar a sus amos. Los enanos Gully, como casi todos los enanos, son solo leales al verdadero jefe de su clan. Si lo que les pidamos no es algo que ponga en peligro su sucia piel, seguro que podremos comprar su ayuda. Vaya, solo me faltaría ser el sirviente de un Gully, exclamó Flynn con repugnancia. Arrojando el hacha y la bolsa al suelo y cruzándose de brazos, se puso de espaldas a la pared. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, id a pedirle ayuda a vuestros nuevos amigos! Yo no iré con vosotros. Ya lo creo que os ayudarán. Os llevarán hasta las mismísimas fauces del dragón. Tanis y Sturm intercambiaron miradas de preocupación, recordando el incidente del bote. Flynn podía llegar a ser increíblemente tozudo, y Tanis creía que esta vez no lograrían convencerlo. No sé. Suspiró Caramon moviendo de un lado a otro la cabeza. Es un desastre que el enano no venga. Si conseguimos que los enanos Gully nos ayuden, ¿quién mantendrá a esa escoria en su lugar? Sorprendido por la perspicacia de Caramon, Tanis sonrió y le siguió la corriente. Supongo que Sturm. ¡Sturm! El enano dio un respingo. ¿Un caballero que sería incapaz de apuñalar al enemigo por la espalda? Necesitáis a alguien que conozca a esas asquerosas criaturas. Tienes razón, Flint. Supongo que tendrás que venir con nosotros. Tenlo por seguro. Refunfuñó Flint, recogiendo sus cosas y comenzando a caminar por el corredor. A los pocos segundos se giró. ¿Venís o no venís? Ocultando sus sonrisas, los compañeros siguieron a Flint a la cámara de los antepasados. Caminaron pegados a la pared, intentando evitar aquel suelo traicionero, y se dirigieron hacia el sur siguiendo el mismo camino que habían tomado los enanos Gully. Encontraron un pequeño pasaje que iba en esa dirección, y luego giraba bruscamente hacia el este. Una vez más oyeron el crujido. El chirrido metálico se había detenido. De pronto oyeron detrás suyo el sonido de unos pasos. ¡Los enanos! ¡Atrás!, ordenó Tanis. Preparaos para sorprenderlos. Debemos evitar a toda costa que se den la alarma. Se apretujaron contra la pared con sus espadas desenvainadas. Flint, con expresión de ansiosa impaciencia, sostenía en las manos su hacha de guerra. Volvieron la mirada atrás, hacia la amplia sala, y vieron aproximarse a un grupo de bajas y rechonchas figuras. De pronto el primero de los enanos Gully los vio. Caramon se plantó frente a los pequeños seres y levantando su inmenso brazo ordenó: ¡Alto! Los enanos Gully le miraron con curiosidad e inmediatamente desaparecieron por una esquina en dirección este. Caramon, sorprendido, se volvió a mirarlos. ¡Alto! Repitió esta vez con menor convicción. Uno de los enanos Gully se asomó de pronto por la esquina y se llevó un sucio dedo a los labios. Luego la rechoncha figura desapareció. Volvió a escucharse el crujido y el chirrido metálico comenzó de nuevo. ¿Qué estará sucediendo?, preguntó Tanis en voz baja. ¿Son todos así?, inquirió Gollum con los ojos muy abiertos. Tan sucios y andrajosos, y con el cuerpo cubierto de llagas. ¡Y la inteligencia de una castaña!, gruñó Flint. Cautelosos, tomaron el mismo camino que los enanos Gully, doblando por la esquina en dirección este. Ante ellos se extendía un corredor largo y estrecho, iluminado por antorchas que titilaban y humeaban en la sofocante atmósfera. La luz se reflejaba en las paredes, que estaban mojadas e impregnadas de humedad. Varias puertas entreabiertas comunicaban con la cámara. «Las criptas», susurró Raistlin. Tanis se estremeció.
Unas gotas de agua cayeron sobre su cabeza. El chirrido metálico sonaba cada vez más cercano. Golmund le tocó el brazo y señaló. Tanis vio que al final del largo corredor había una puerta abierta, más allá de la cual se abría otro pasadizo formando una intersección en forma de T. El corredor estaba lleno de enanos Gully. ¿Por qué se habrán puesto todos en fila? Preguntó Caramon. Esta es nuestra oportunidad para averiguarlo, respondió Tanis cuando comenzaba a caminar en dirección a ellos. Raistlin le tocó el brazo. Dejadme esto a mí. Mejor que vayamos contigo, dijo Sturm. Solo para cubrirte la espalda si es necesario. Claro, pero, sobre todo, no me interrumpáis. Tanis asintió. Flint y Riverwind, haced guardia en este extremo del corredor. El enano abrió la boca para protestar, pero, encogiéndose de hombros, se situó al lado del bárbaro. Permaneced detrás mío, ordenó Raistlin, comenzando a caminar por el corredor. Sus ropajes crujían al rozar con sus tobillos, y el bastón de mago golpeaba suavemente el suelo a cada paso. Le seguían Tanis y Sturm, quienes se mantenían pegados a las goteantes paredes. De las criptas salía un aire helado. Tanis se asomó a una y vio el oscuro contorno de un sarcófago, iluminado por una chisporroteante antorcha. El féretro estaba tallado y decorado en oro, aunque ya no relucía. El ambiente era opresivo y sofocante, y varias de las tumbas parecían violadas y saqueadas. Por un instante, Tanis vio un esqueleto sonriéndole burlón en la oscuridad, y se preguntó si los espíritus de los muertos estarían planeando una venganza contra ellos por haber turbado su descanso. Hizo un esfuerzo para volver a la realidad, ya que era suficientemente desoladora. Al llegar al final del corredor, Raistlin se detuvo. Los enanos Gully le miraban con curiosidad, sin prestar atención al resto del grupo. El mago, sin decir palabra, metió la mano en una pequeña bolsa que llevaba atada al cinturón y sacó varias monedas de oro. Los ojos de los enanos Gully brillaron. Uno o dos de los que estaban al frente de la fila se acercaron a Raistlin para verlo mejor. El mago sostuvo en alto una de las monedas para que todos pudiesen verla. Luego la lanzó al aire y la moneda desapareció. Los enanos Gully dieron un respingo. Raistlin, después de hacer girar su mano, la abrió enseñándoles la moneda. Los enanos aplaudieron en desorden y boquiabiertos se acercaron más al mago. ¡Es increíble! Los enanos Gully, o Agar, como también se les denominaba, eran realmente una raza de miserables. Dispersos por todo Krynn, eran la casta más baja de la estirpe de los enanos y vivían sucia y miserablemente en lugares que otros seres vivos, incluso animales, habían abandonado. Como todos los enanos, se agrupaban en clanes y algunas veces convivían varios juntos a las órdenes de los diferentes reyes de cada uno o de un solo rey. El resto de sectas de los enanos siempre se había avergonzado de los enanos Gully, puesto que a la habitual seriedad y laboriosidad característica del enano, los Gullys anteponían la indolencia y la vida disipada, y ni siquiera eran buenos herreros, el máximo orgullo de un enano. En Shaxaroth vivían 3 familias: los Slats, los Balps y los Galps. Raistlin estaba rodeado por miembros de estos 3 clanes. Había enanos de ambos sexos, a pesar de que no resultaba nada fácil diferenciarlos. Las mujeres no tenían pelos en la barbilla, pero los tenían en las mejillas y llevaban unas deshilachadas faldas abrochadas a la cintura que les llegaban hasta las huesudas rodillas. Aparte de esta diferencia, eran exactamente igual de feas que sus compañeros masculinos. Los enanos Gully, al margen de su desastrosa apariencia, llevaban normalmente una vida risueña y alegre. Sin embargo, todo parecía indicar que no estaban atravesando un periodo de tiempo demasiado feliz. Raistlin, con una destreza maravillosa, hizo bailar la moneda sobre sus nudillos, haciéndola bajar y subir por sus dedos. Después la hizo desaparecer, y en unos instantes reaparecer en la oreja de uno de los asombrados enanos Gully, quien contempló al mago absolutamente fascinado. Este último truco produjo una momentánea interrupción en la actuación, pues los Agar agarraron a su compañero y le miraron escrupulosamente la oreja.
Uno de ellos incluso metió el dedo para ver si había más monedas dentro. Déjame tu oreja, déjame buscar. Esta actividad cesó cuando Raistlin extrajo de la otra bolsa un pequeño pergamino enrollado. Lo abrió con sus largos y delgados dedos y comenzó a leerlo recitando pausadamente. Su, Tangus Moipar, Ast, Acular, Calipar. Los enanos Gully lo observaron cautivados. Cuando el mago acabó de leer, el pergamino comenzó a arder y se hizo cenizas, apareciendo un humo de color verdoso. ¿Qué significa esta escena? Preguntó Sturm con aire de sospecha. Ahora están hechizados. Replicó Raistlin. He formulado un encantamiento de amistad. Tanis vio que la expresión del rostro de los enanos había cambiado, pasando de un tibio interés a un abierto y desenfadado afecto por el mago. Lo tocaban y acariciaban con sus sucias manos y parloteaban en su amorfo lenguaje. Sturm miró a Tanis alarmado. Tanis adivinó el pensamiento del caballero. Raistlin hubiese podido formular ese encantamiento sobre ellos. Tanis oyó un ruido de pasos y se giró hacia donde estaba Riverwind. El bárbaro señaló a los enanos Gully, indicándole con los dedos que 10 más se dirigían hacia ellos. Los recién llegados pasaron a su lado, casi sin mirarlos. Cuando vieron la conmoción que había alrededor del mago, se detuvieron bruscamente. ¿Qué pasa? Preguntó uno de ellos mirando a Raistlin. Los enanos Gully hechizados se agolpaban alrededor del mago, tirando de su túnica y arrastrándolo por el corredor. Amigo, este es nuestro amigo. Todos hablaban una tosca variante del idioma común. Sí, dijo Raistlin con voz suave y amable, tan suave y tan amable que Tanis le miró sorprendido. todos sois mis amigos. Continuó el mago. Ahora decidme, amigos, ¿a dónde lleva este corredor? Raistlin señaló hacia el este. Inmediatamente se oyó un murmullo de respuestas. Corredor, llevar esa dirección. Dijo uno señalando hacia el este. No, llevar esa otra. Dijo otro señalando hacia el oeste. Se originó una pelea y los enanos Gully comenzaron a darse empujones y a pegarse. Empezaron a volar puños y un enano Gully derribó a otro, pateándole y gritando a todo pulmón. ¡Esa dirección! ¡Esa dirección! Sturm se volvió hacia Tanis. Esto es ridículo. Conseguirán que acudan todos los draconianos que haya en los alrededores. No sé qué es lo que ha hecho ese mago loco, pero tienes que detenerlo. No obstante, antes de que Tanis pudiese intervenir, una Gully se ocupó del asunto. Metiéndose en la reyerta, comenzó a repartir puñetazos entre los dos combatientes con tal ímpetu que ambos quedaron tumbados en el suelo. Los demás que habían estado animándolos se callaron inmediatamente y la recién llegada se giró hacia Raistlin. Esta tenía una nariz gruesa y bulbosa y un cabello tieso y desordenado. Vestía un traje deshilachado y lleno de parches, zapatos gruesos y unas medias caídas a la altura de los tobillos. Sin embargo, parecía ser alguien importante entre los enanos Gully, pues todos le obedecían con respeto, tal vez porque llevaba una bolsa inmensa y pesada colgada al hombro. Al caminar arrastraba la bolsa por el suelo, lo que le hacía tropezar de tanto en tanto. Evidentemente la bolsa era muy importante para ella, ya que cuando uno de los enanos Gully intentó tocarla, se giró en redondo y le cruzó la cara de un bofetón. Corredor, llevar a grandes jefes. Dijo indicando con la cabeza en dirección al este. Gracias, querida. Le dijo Raistlin alargando una mano para tocar sus mejillas. Pronunció unas palabras. Tan Lago Musala. Mientras las decía, la enana Gully lo contemplaba fascinada. Lanzando un profundo suspiro, lo miró con adoración. Ay. Dime, pequeña, ¿cuántos jefes hay? La enana Gully frunció el ceño concentrándose. Al final alzó una sucia mano. Uno. Dijo levantando un dedo. Y uno. Mirando satisfecha a Raistlin levantó 4 dedos y dijo. 2. Empiezo a estar de acuerdo con Flint. Rezongó Sturm. «Shh», dijo Tanis. En aquel momento dejó de oírse el sonido chirriante.
Los enanos Gully miraron inquietos hacia el corredor y nuevamente el agudo chasquido rompió el silencio. ¿Qué es ese ruido? Le preguntó Raistlin a su hechizada adorada. ¡Latigazo! ¡Latigazo! Respondió la enana Gully sin emoción alguna. Alargando una sucia mano, agarró la túnica de Raistlin y comenzó a tirar de él hacia la parte este del corredor. Jefes sin enfadarse. Nosotros ir. ¿Qué trabajo realizáis para los jefes? Le preguntó Raistlin intentando no moverse de donde estaba. Nosotros vamos. Tú verás. La enana Gully tiraba de él. Nosotros abajo. Ellos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Venid, venid. Vos, acompañarme. Venir abajo. Raistlin, transportado por un torpel de enanos Gully, se giró hacia Tanis y le hizo una señal con la mano. Tanis repitió la indicación a Flint y a Riverwind, y todos comenzaron a caminar tras los enanos. Aquellos que habían sido hechizados por Raistlin permanecían apiñados a su alrededor, intentando estar lo más cerca suyo posible. Los demás trotaban por el corredor. El chasquido restalló una vez más. Los compañeros siguieron a Raistlin y a los Agar hasta una esquina donde volvió a oírse el chirrido, esta vez mucho más fuerte. Al oírlo, la enana Gully se le iluminó el rostro. Ella y los demás enanos se detuvieron. Algunos se sentaron, apoyándose contra las paredes cubiertas de limo, otros se dejaron caer al suelo como sacos. La enana permaneció cerca de Raistlin, asiendo una de las mangas de la túnica del mago con su pequeña mano. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos hemos detenido? Esperamos. Turno nuestro. No aún. Le informó la enana. ¿Qué haremos cuando sea nuestro turno? Ir abajo. Raistlin miró a Tanis y movió la cabeza. Decidió intentarlo de nuevo. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Bupu. Caramon resopló e inmediatamente se tapó la boca con la mano. Bien, Bupu, dijo Raistlin en el más dulce de los tonos. ¿Sabes dónde está el cúbil del dragón? ¿Dragón? Repitió Bupu atónita. ¿Queréis dragón? No, no queremos el dragón. Queremos el cúbil del dragón. Saber dónde vive el dragón. Ni no saber esto. Bupu negó con la cabeza y al ver la desilusión que se reflejaba en el rostro del mago, le apretó la mano. Pero yo llevaros ante el gran Bulb. Él saber todo. Raistlin arqueó las cejas. ¿Qué camino hemos de tomar para ver al gran Bulb? Abajo, dijo ella sonriendo alegremente. El sonido chirriante se detuvo y se escuchó el chasquido del látigo. Ser nuestro turno de ir abajo ahora. Vos venid ahora, ir a ver Gran Bulb. Espera un momento. Raistlin se desembarazó del agarrón de la enana Gully. Debo hablar con mis amigos. Caminó hacia Tanis y Sturm. El Gran Bulb debe ser el jefe del clan. Tal vez sea el jefe de varios clanes. Si es tan inteligente como toda esta pandilla, no sabrá ni dónde tiene la cabeza. Será mejor que no le hablemos del dragón, dijo Sturm malhumorado. Lo más seguro es que lo sepa, dijo Flynn de mala gana. Los enanos Gully no tienen muchas luces, pero recuerdan cualquier cosa que hayan visto u oído. Aunque lo difícil es conseguir que lo expresen con palabras de más de una sílaba. Entonces será mejor que vayamos a ver al Gran Bulb, dijo Tanis apesadumbrado. Si pudiésemos saber qué significa toda esta historia del arriba y abajo y ese chirrido. Yo lo sé, exclamó una voz. Tanis miró a su alrededor. Había olvidado totalmente a Tasselhoff. El Kender llegó corriendo desde la esquina. Su coleta danzaba de un lado a otro y sus ojos brillaban de regocijo. Es un mecanismo elevador, Tanis, dijo. Como en las minas de enanos. Una vez estuve en una mina. Fue maravilloso. Tenían un elevador que trasladaba las piedras arriba y abajo. Bueno, pues este es exactamente igual. Bueno, casi igual, ¿sabes? De repente le entraron unas risitas y no pudo continuar. Los demás se le quedaron mirando mientras el Kender hacía un esfuerzo para controlarse. Utilizan una gigantesca marmita de cocina,
cuando una de esas cosas, esos monstruos Draco o algo, chasquea un inmenso látigo, los enanos Gully, que están en la fila esperando su turno, corren hacia allí y saltan todos dentro de la marmita, la cual está enganchada en una inmensa cadena enrollada en una rueda dentada. Los dientes encajan con los eslabones de la cadena. Eso es lo que chirría. La rueda comienza a girar y la marmita desciende, y al poco tiempo sube otra marmita. Grandes jefes, olla llena de grandes jefes, dijo Bupu. Llena de draconianos, exclamó Tanis alarmado. No venir aquí. Dijo Bupu. Ir hacia allá. Señaló con un vago movimiento. Tanis se sentía inquieto. O sea que esos son los jefes. ¿Cuántos draconianos hay junto a la marmita? 2. Dijo Bupu agarrándose firmemente a la túnica de Raistlin. No más de 2. En realidad hay 4. Dijo Tas con una mirada de disculpa por contradecir a la enana Gully. Son de los pequeños, no aquellos grandes que formulaban encantamientos. 4. Caramon flexionó los brazos. Creo que podremos manejar a 4. Sí, pero hemos de hacerlo de forma que no se presenten 15 más, opinó Tanis. Volvió a sonar el restallido del látigo. Venid. Bupu tiró de Raistlin con impaciencia. Nosotros ir. Jefes enfadarse mucho. Supongo que tanto da que vayamos ahora como que vayamos más tarde, dijo Sturm encogiéndose de hombros. Dejemos que los enanos Gully actúen como de costumbre. Los seguiremos y sorprenderemos a los draconianos. Si una de las marmitas está aquí arriba, esperando para ser cargada de enanos, la otra deberá estar en el nivel inferior. Sospecho que sí, dijo Tanis volviéndose hacia los enanos Gully. Cuando lleguéis al elevador, a la olla, no subáis en ella. Simplemente apartaos a un lado y no os metáis en medio, ¿de acuerdo? Los enanos Gully observaron a Tanis con suspicacia. El semielfo suspiró y miró a Raistlin. Sonriendo levemente, el mago repitió las instrucciones de Tanis. Al momento, los enanos Gully comenzaron a sonreír y a asentir entusiasmados. El látigo restalló de nuevo y se oyó una voz severa. Dejad de alargar esto ya. Os cercenaré vuestros asquerosos pies para que tengáis una buena excusa para ser tan lentos. Bien. Veamos quién acaba con los pies cercenados, dijo Caramon. Esto es divertido, exclamó con solemnidad uno de los enanos Gully. Los Agar trotaron por el corredor. Crónicas de la Dragonlance. Capítulo 18. Lucha en la marmita. El remedio de Bupu para la tos. Por 2 grandes agujeros subía un espeso vapor que inundaba toda la sala. Entre ambas aberturas había una gran rueda dentada que arrastraba una inmensa cadena, de la que pendía una gigantesca marmita de hierro negro. El otro extremo de la cadena desaparecía por la segunda abertura. Rodeando la marmita había 4 draconianos ataviados con armaduras, 2 de los cuales empuñaban látigos de cuero e iban armados con espadas curvas. Solo pudieron verlos un instante, pues la niebla los envolvía. Tanis oyó el chasquido de un látigo y el bramido de una voz gutural. ¡Tú, enano! ¡Parásito sabandija! ¿Qué estás haciendo ahí parado? Métete en la marmita antes de que desolle tu asquerosa piel y la separe de tu nauseabunda carne. ¡Te voy a...! El draconiano se detuvo a media frase. Los ojos se le salieron de las órbitas al ver que Caramon, lanzando un grito de guerra, aparecía entre la niebla. El draconiano lanzó un alarido que fue convirtiéndose en un sofocado gorgoteo cuando Caramon lo agarró por el cuello, lo levantó del suelo y lo lanzó contra la pared. Se oyó un crujir de huesos estremecedor que, incluso, asustó a los enanos Gully. Mientras Caramon atacaba, Sturm, balanceando su gran espada de doble puño y vociferando el saludo de los caballeros, cercenó la cabeza de un draconiano. La cabeza rodó por el suelo, convirtiéndose en piedra. A diferencia de los goblins, que atacaban todo lo que se mueve sin detenerse a pensar y sin estrategia alguna, los draconianos eran rápidos e inteligentes.
Los dos que se hallaban junto a la marmita sabían que poco podían hacer enfrentándose a 5 guerreros diestros y bien armados. Uno de ellos saltó con rapidez dentro de la marmita, gritándole instrucciones a su compañero en su lenguaje gutural. Otro corrió hacia la rueda y destrabó el mecanismo. La marmita comenzó a descender por el agujero. ¡Detenedla!, chilló Tanis. ¡Va a buscar refuerzos! ¡Te equivocas! Gritó Tasselhoff asomándose por el borde de la abertura. Los refuerzos ya están en camino en la otra marmita. Deben haber unos 20. Caramon se apresuró a detener al draconiano que manejaba el mecanismo, pero llegó demasiado tarde. La criatura dejó el elevador en marcha y corrió hacia la marmita, saltando con decisión tras su compañero. Caramon, siguiendo el principio de no dejar nunca huir al enemigo, saltó a la marmita tras ellos. Los enanos Gully silbaban y abucheaban, y algunos se acercaron al borde para poder ver mejor. ¡Ese maldito idiota!, maldijo Sturm, mientras apartaba a los enanos Gully para poder ver mejor. Todo lo que podía divisar de la pelea que Caramon mantenía con los draconianos era las relucientes armaduras. El peso de Caramon contribuyó a que la marmita descendiese a más velocidad. «Allá abajo lo destrozarán», murmuró Sturm. «Voy tras él», le gritó a Tanis. Lanzándose al vacío, se agarró a la cadena y se deslizó hasta la marmita. «Ahora los hemos perdido a ambos», exclamó Tanis. «Flint, ven conmigo. Riverwind, quédate aquí con Goldmoon y con Raistlin. Intenta parar esa maldita rueda». Bueno, voy hacia abajo. No, Tas, tú no». Demasiado tarde. El Kender, gritando con entusiasmo, saltó por el agujero para alcanzar la cadena y comenzó a deslizarse por ella. Tanis y Flint hicieron lo mismo. El semielfo se abrazó a la cadena justo por encima del Kender. Pero el enano no pudo agarrarse y cayó, yendo a parar al fondo de la marmita, recibiendo un pisotón de Caramon. Los draconianos sujetaban al guerrero contra una de las paredes del gran recipiente. Caramon golpeó a uno de ellos, lanzándole contra el lado opuesto. Al otro, que estaba intentando desenvainar la espada, intentó apuñalarlo antes de que consiguiera su propósito. Pero la daga rebotó sobre la armadura de la criatura y el golpe obligó al guerrero a soltarla. El draconiano se lanzó hacia su cara, intentando arrancarle los ojos con sus garrudas manos. Con un esfuerzo abrumador, Caramon agarró al draconiano por las muñecas y consiguió alejar las garras de su rostro. Ambos continuaron luchando ferozmente en uno de los lados de la marmita. El otro draconiano se había recuperado del golpe y buscaba su espada. Cuando la encontró, arremetió contra el guerrero, pero fue bruscamente detenido por una fuerte patada en la cabeza, propinada por las pesadas botas de Sturm, que había estado observando atentamente la lucha. El draconiano se tambaleó hacia atrás y la espada voló por los aires. Sturm dio un brinco e intentó golpear a la criatura con la espada, pero el draconiano se apartó a un lado y la hoja golpeó al aire. ¡Dejadme salir!, vociferó Flynn desde el fondo de la marmita. Cegado por el casco que llevaba en la cabeza, estaba siendo lentamente aplastado por los inmensos pies de Caramon. En una súbita explosión de rabia, el enano consiguió levantarse, haciendo que Caramon perdiese el equilibrio y cayese sobre el draconiano. La criatura pudo esquivarlo y el guerrero se tambaleó, apoyándose contra la enorme cadena. El draconiano, furioso, blandió su espada, pero Caramon se agachó y la espada golpeó la cadena. Con un sonido metálico, la hoja se partió a consecuencia del impacto. Flynn se lanzó de cabeza contra el draconiano, golpeándolo en el estómago. Ambos cayeron a un lado. Con el fragor de la lucha, la marmita comenzó a balancearse, dispersando a su alrededor aquella nauseabunda neblina. Sin dejar de observar lo que sucedía, Tanis se deslizó por la cadena. «¡Quédate ahí!», le gritó a Tasselhoff. Soltándose, se dejó caer y aterrizó en medio de los vapores de la reyerta. Tas, desilusionado y obedeciendo a Tanis con pocas ganas, sacó una piedra de uno de sus bolsillos y, sin dejar de sujetarse a la cadena, se dispuso a arrojarla, confiando en que cayese sobre la cabeza de uno de los enemigos. La marmita fue tomando impulso, tambaleándose de un lado a otro al ritmo de la pelea. Además, seguía descendiendo, por lo que la otra marmita, llena de excitados y maldicientes draconianos, subía cada vez más. Riverwind, apostado al borde del agujero y rodeado de enanos Gully, no podía ver nada a causa de la neblina. No obstante,
Oía los golpes, maldiciones y gruñidos provenientes de la marmita donde estaban sus amigos. De repente, en medio de la bruma comenzó a aparecer la otra olla, llena de draconianos que le miraban boquiabiertos, sacando sus rojas lenguas y jadeando ansiosos. Riverwind comprendió que en cuestión de segundos, él, Goldmoon, Raistlin y 15 enanos Gully se tendrían que enfrentar a una veintena de draconianos furiosos. Se giró rápidamente para detener el mecanismo, pero tropezó con uno de los enanos Gully. Se puso en pie de nuevo rápidamente. Tenía que evitar de cualquier forma que aquella marmita llegara hasta arriba. La inmensa rueda giraba lentamente, chirriando agudamente al topar con las galgas. Riverwind se la quedó mirando largamente, pensando en detenerla con sus manos desnudas. Una sensación de urgencia sacudió su cuerpo. Raistlin observó la rueda un instante, calculando el tiempo que tardaba en girar, e introdujo su bastón de mago entre la rueda y el suelo. El bastón tembló unos segundos. Riverwind contuvo la respiración, temiendo que llegara a romperse, pero el bastón aguantó. El mecanismo finalmente se detuvo. ¡Riverwind!, gritó Goldmoon desde el borde del agujero, mientras observaba lo que ocurría en la marmita en la que luchaban Caramon y los demás. El bárbaro corrió hacia ella seguido de Raistlin. Los enanos Gully, alienados alrededor de la abertura, se lo estaban pasando de maravilla, disfrutando de uno de los espectáculos más emocionantes de su vida. Bupu, siempre que podía, se asía a la túnica de Raistlin. Carkumat, suspiró Riverwind al mirar hacia abajo. Caramon lanzó por la borda al draconiano con el que peleaba, el cual se perdió entre la neblina, cayendo al suelo con un golpe sordo. El guerrero tenía el rostro lleno de arañazos y un corte de espada en el brazo derecho. Sturm, Tanis y Flint seguían peleando con el otro draconiano, quien se defendía de los golpes intentando matar a sus enemigos. Tanis lo apuñaló con su daga. La criatura cayó al suelo, convirtiéndose automáticamente en piedra y aprisionando el arma de Tanis en su rocoso cadáver. Tras una fuerte sacudida, la marmita se detuvo repentinamente. ¡Cuidado, tenemos vecinos! Chilló Tasslehoff soltándose de la cadena. Tanis miró la marmita que, a unos 20 pies de distancia de ellos, se balanceaba llena de draconianos armados hasta los dientes y preparados para una maniobra de abordaje. 2 de ellos se encaramaron al borde de la olla, disponiéndose a saltar a través de la bruma que los separaba. Caramon, apoyándose en el costado de la marmita, blandió su espada con furia, intentando traspasar a uno de los asaltantes. Falló la estocada, pero el impulso que había tomado hizo que la marmita comenzase a girar sobre sí misma. Caramon perdió el equilibrio y cayó, haciendo que la marmita se inclinase peligrosamente por su enorme peso. El movimiento fue tan brusco que, de pronto, se encontraron mirando hacia el suelo que había debajo de ellos. Sturm agarró a Caramon por el cuello y tiró de él, haciendo que la marmita se enderezase de nuevo. Tanis se resbaló, aterrizando de bruces en el fondo de la marmita. Allí se encontró con que el draconiano muerto ya se había convertido en polvo, por lo que pudo recuperar su daga. ¡Aquí vienen!, gritó Flint ayudando a Tanis a ponerse en pie. Un draconiano se lanzó hacia ellos, agarrándose al borde de la olla con sus manos de afiladas garras. La marmita se balanceó violentamente una vez más. ¡Ponte en aquel lado! Tanis empujó a Caramon hacia el lado opuesto, confiando en que el peso del guerrero mantuviera el equilibrio de la marmita. Sturm intentó hacer caer al draconiano pinchándole las manos con la espada, pero otro draconiano, calculando mejor la distancia, aterrizó en el enorme puchero cerca del caballero. ¡No te muevas!, le gritó Tanis a Caramon cuando éste, de forma instintiva, se lanzaba al combate. La marmita se tambaleó. Caramon se detuvo y la olla se enderezó de nuevo. El draconiano que estaba colgado del borde y cuyos dedos habían tomado ya un tono verdoso, se soltó y despegando las alas, voló hacia abajo desapareciendo entre la niebla. Tanis se giró dispuesto a luchar contra el draconiano que había aterrizado en la olla, pero tropezó con Flint, quien volvió a caer. El semielfo se pegó a uno de los lados de la olla y cuando ésta se balanceó una vez más, miró hacia abajo. La niebla se despejó, permitiendo a Tanis divisar, a lo lejos, la destruida ciudad de Shaxaroth. Al incorporarse, aturdido y desorientado, vio que Tasslehoff estaba luchando contra el draconiano,
El pequeño Kender había trepado por la espalda de la criatura y le golpeaba la cabeza con una piedra, al tiempo que Flint recogía del fondo de la marmita la daga de Caramon y apuñalaba al mismo draconiano en la pierna. Al sentir que la hoja penetraba en su carne, la criatura chilló. Tanis, desesperado, miró hacia arriba temiendo que llegaran más draconianos. La desesperación se convirtió en esperanza cuando vio que Riverwind y Goldmoon le observaban a través de la niebla. ¡Subimos de nuevo!, gritó Tanis descorazonado. En aquel momento algo le golpeó la cabeza. El dolor fue muy agudo, sintió que caía y caía. Raistlin no oyó el grito de Tanis porque el mago ya había entrado en acción. «Venid aquí, amigos míos», dijo Raistlin con dulzura. Los hechizados enanos Gully se agruparon en torno suyo voluntariosos. «Esos jefes que hay ahí abajo quieren hacerme daño», dijo en voz baja. Los Gully gruñeron. Algunos fruncieron el ceño con expresión enojada y otros agitaron los puños en dirección a la marmita llena de draconianos. «Pero vosotros podéis ayudarme, podéis detenerlos». Los Gully miraron al mago indecisos. La amistad, al fin y al cabo, tenía un límite. No sé qué deberíamos hacer. Todo lo que tenéis que hacer es ir hacia allí y colgaros de la cadena. Señaló la cadena que sostenía la marmita repleta de draconianos. Los rostros de los enanos se iluminaron. Aquello no sonaba tan mal. De hecho, era algo que hacían casi todos los días cuando no llegaban a tiempo de subir la marmita. Raistlin movió el brazo. «Corred», ordenó. Los enanos Gully se miraron unos a otro y, excepto Bupu, corrieron hacia el borde del agujero. Chillando salvajemente, se arrojaron sobre la cadena colgándose de ella con maravillosa destreza. ¡Vamos allá! ¡Juntos! El mago corrió hacia la rueda seguido de Bupu, que trotaba tras él. Haciendo el bastón de mago, lo sacó del mecanismo. La rueda tembló y comenzó a moverse de nuevo, girando cada vez más rápido, ya que el peso de los enanos Gully aceleraba la bajada de la marmita. La repentina sacudida halló desprevenidos algunos de los draconianos que estaban encaramados en el borde para lanzarse contra la otra marmita, por lo que perdieron el equilibrio y cayeron. A pesar de que sus alas amortiguaban su caída, chillaron de rabia. Sus alaridos producían un extraño contraste con los gritos de júbilo de los enanos Gully. Riverwind se asomó al agujero, y cuando la olla en la que estaban sus compañeros estaba casi llegando a la superficie, la sujetó. «¿Estáis bien?», preguntó ansiosa Goldmoon mientras se agachaba para ayudar a Caramon a salir. «Tanis está herido», dijo Caramon sosteniendo al semielfo. Es solo un chichón», protestó Tanis aturdido. En la parte trasera de su cabeza se palpaba un bulto que iba creciendo por momentos. «Creí que estaba cayendo de esa cosa». Se estremeció al recordarlo. «No podemos bajar por allí», dijo Sturm al saltar de la marmita. «Y tampoco podemos quedarnos aquí. No tardarían mucho en volver a poner el mecanismo en funcionamiento y en perseguirnos. Deberíamos retroceder». ¡No iros! Bupu se agarró a Raistlin. ¿Conozco camino para Gran Bull? Tiró de la manga del mago y señaló hacia el norte. ¡Buen camino! ¡Camino secreto! Dijo suavemente acariciando su mano. No dejaré que jefes prenderte. Tú bonito. Creo que no tenemos otra salida. Hemos de llegar allá abajo, dijo Tanis. Goldmoon tocó al semielfo con la vara e inmediatamente el poder curativo se extendió por su cuerpo, y a medida que el dolor fue aminorando, se sintió más aliviado. Con una amistosa sonrisa, agradeció a Goldmoon su ayuda. Tal como tú dijiste, Raistlin, deben llevar años viviendo aquí. Flynn gruñó, moviendo la cabeza cuando Bupu comenzó a caminar por el corredor en dirección norte. ¡Deteneos! ¡Escuchad! Susurró Tasselhoff. Oyeron un sonido de pisadas que se acercaban. «¡Draconianos!», dijo Sturm. «Hemos de salir de aquí. Dirijámonos hacia el oeste». Me lo imaginaba, refunfuñó Flynn con expresión ceñuda. Esa enana Gully nos está guiando directamente hacia esas lagartijas. «Esperad». Goldmoon sujetó a Tanis por el brazo. «Miradla». El semielfo se giró y vio que Bupu sacaba algo blando y amorfo de la bolsa que pendía de su hombro. Acercándose a la pared, la pequeña Gully agitó aquella cosa frente a un pedazo de roca y murmuró unas palabras. La pared vibró y en pocos segundos apareció una puerta que se abrió en la oscuridad.
Los compañeros intercambiaron miradas inquietas. No tenemos otra opción, murmuró Tanis. Oían claramente el tintineo de las armaduras de los draconianos que desfilaban por el corredor en dirección a ellos. «Raistlin, luz», ordenó. El mago pronunció las palabras y el cristal de su bastón se iluminó. Todos cruzaron rápidamente la puerta secreta que se cerró tras ellos. El bastón iluminó una pequeña habitación cuadrada, decorada con esculturas talladas que estaban recubiertas de limo, lo que hacía imposible su identificación. Se detuvieron en silencio, escuchando el desfile de draconianos por el corredor. Deben de haber oído la pelea, susurró Sturm. No tardarán mucho en poner el mecanismo en marcha de nuevo. Entonces tendremos a todas las fuerzas draconianas tras nosotros. Yo saber, camino abajo. Bupu movió la mano en señal de protesta. No preocuparás. ¿Cómo abriste la puerta, pequeña?, preguntó Raistlin con curiosidad, arrodillándose a su lado. Magia, respondió ella tímidamente abriendo la mano. Sobre su sucia palma había una rata muerta que enseñaba los dientes en una mueca eterna. Raistlin arqueó las cejas sorprendido, pero Tasselhoff le tocó el brazo. No ha sido magia, Raistlin. Simplemente es una puerta con una clavija escondida. La vi cuando Bupu señaló la pared, y estaba a punto de comentarlo cuando ella comenzó a hacer esas tonterías sobre magia. Pisa la clavija. Pisa la clavija cuando se acerca a la puerta y agita esa cosa. El Kender soltó una risita. Probablemente tropezó con ella una vez por casualidad, llevando la rata en la mano, y seguramente piensa que es magia. Bupu atravesó al Kender con la mirada. magia. Declaró acariciando mimosamente a la rata. Metiéndola otra vez en su bolsa, dijo. Vamos, vosotros ir. Los guió hacia el norte, cruzando habitaciones destruidas y cubiertas de limo. Finalmente se detuvo en una sala llena de piedras, polvo y escombros. Parte del techo se había derrumbado y la habitación estaba llena de baldosas rotas. La enana Gully farfulló unas palabras y señaló algo que había en un rincón de la sala. Bajar, dijo. Tanis y Raistlin se dirigieron hacia allí para investigar. Encontraron un tubo de unos 4 pies de ancho. Se asomaba en medio de aquel suelo destrozado. Aparentemente había caído a través del techo, hundiéndose en la parte noreste de la habitación. Raistlin introdujo su bastón en el tubo y miró el interior. Vamos, vosotros ir, dijo Bupu, señalando y tirando con impaciencia de la manga del mago. Jefes no poder seguir. Probablemente sea cierto, dijo Tanis. Sus alas abultan demasiado. Pero no hay espacio suficiente para manejar una espada, dijo Sturm frunciendo el entrecejo. No me gusta. De pronto dejaron de hablar. Se oyó el crujido de la rueda y el chirrido de la cadena. Los compañeros se miraron unos a otros. Yo iré primero. Tasselhoff hizo una mueca. Introduciendo la cabeza en el tubo, avanzó gateando. ¿Estáis seguros de que cabré ahí dentro?, preguntó Caramon mirando ansiosamente la abertura. No te preocupes. La voz de Tas llegó hasta ellos. Está tan impregnado de limo que te deslizarás tan fácilmente como un cerdo untado en manteca. Esta buena noticia no pareció animar a Caramon. Siguió contemplando la tubería apesumbrado, mientras Raistlin, ayudado por Bupu, se arremangaba la túnica y se deslizaba en el interior iluminado del camino con su bastón. Flynn gateó tras él. Le siguió Goldmoon, haciendo muecas de asco cuando su mano tocó aquel limo espeso y verdoso. Riverwind se deslizó tras ella. «Esto es una insensatez. Espero que os deis cuenta de ello», exclamó Sturm enojado. Tanis no contestó. Le dio unas palmadas a Caramon en la espalda. «Es tu turno», le dijo. Caramon gruñó. Arrodillándose, el enorme guerrero trepó por la abertura del tubo. La empuñadura de su espada se le atascó en el borde. Retrocediendo, la desenganchó y lo intentó de nuevo. Esta vez se le atascó el trasero y se arañó la espalda. Tanis le empujó. «¡Estírate!», le ordenó el semielfo. Caramon volvió a gruñir, dejándose caer pesadamente. Comenzó a avanzar con el escudo por delante. Su armadura rozaba contra las paredes del tubo metálico, produciendo un sonido tan agudo y estridente que hacía rechinar los dientes. Tanis se agarró a la tubería, metiendo sus piernas en primer lugar y deslizándose sobre aquel limo de fétido olor. Volvió la cabeza para mirar a Sturm, que era el último en bajar. Desde que seguimos a Tika a la cocina de El Último Hogar, todo ha sido una insensatez.
Hace solo 4 días que abandonamos Soleis y parece que ha transcurrido una eternidad. Deseo intensamente volver a nuestra ciudad. Ojalá lo consigamos pronto. Que los dioses te oigan, asintió el caballero, suspirando. Tasselhoff, encantado con la nueva experiencia de gatear por el tubo, vio de pronto unas sombras en el otro extremo. Intentó encontrar algo donde agarrarse y consiguió detenerse. Raistlin, susurró el Kender. alguien sube por la tubería. ¿Quién? Preguntó el mago, comenzando a toser al respirar aquella atmósfera húmeda y fétida. Intentando recuperarse, iluminó la tubería con su bastón para ver quién se aproximaba. Bupu echó una mirada y pegó un respingo. Son Gulps. Murmuró, moviendo una mano de un lado al otro. Chilló. Bajar. No, ir arriba, al mecanismo. Jefes, enojarse. Gritó uno. Nosotros ir abajo, a ver, Gran Gulp. Dijo Bupu, dándose importancia. Al oír esto, los Gulps comenzaron a retroceder, protestando y maldiciendo. Pero Raistlin no podía moverse. Se llevó las manos al pecho, tosiendo con una tos seca y profunda que resonaba alarmadamente en la estrechez del tubo metálico. Bupu le miró preocupada y, metiendo su pequeña mano en su bolsa, revolvió unos segundos y sacó un objeto que sostuvo bajo la luz. Lo miró, suspiró y negó con la cabeza. Esto no es lo que quería. Musitó. Tasselhoff, al ver un reflejo de brillantes colores, se acercó a ella. ¿Qué es eso? Preguntó. Aunque conocía la respuesta, Raistlin también observaba el objeto con ojos brillantes. Bupu se encogió de hombros. Piedra bonita. Dijo sin interés, volviendo a rebuscar en la bolsa. «Una esmeralda», exclamó Raistlin. Bupu levantó la mirada. ¿Tú gustar? «Mucho». ¿Tú guardar? Bupu depositó la joya en manos del mago y, con un grito de triunfo, sacó lo que había estado buscando. Tas, acercándose a ver la nueva maravilla, se apartó asqueado. Era una lagartija muerta, absolutamente muerta. Alrededor de la cola tiesa de la lagartija había atado un cordón de cuero. Bupu se lo acercó a Raistlin. Llevarlo alrededor de cuello. Le dijo. ¿Cura tos? El mago, acostumbrado a manejar objetos mucho más repugnantes que ese, sonrió a Bupu agradeciéndoselo, pero rehusó el remedio asegurándole que se sentía mucho mejor. Ella le miró poco convencida, aunque por lo que parecía, el mago realmente se encontraba mejor. El espasmo había pasado. Encogiéndose de hombros, Bupu guardó la lagartija en la bolsa. Raistlin, examinando la esmeralda con ojos de experto, miró fríamente a Tasselhoff. El Kender, suspirando, se volvió y continuó gateando por el tubo. El mago deslizó la piedra en uno de los bolsillos secretos de su túnica. De pronto la tubería se bifurcó en dos. Tas miró interrogativamente a la enana Gully. Bupu, dudosa, le señaló hacia el sur. Tas tomó esa dirección lentamente. Esto es una empin... No pudo acabar la frase, pues comenzó a deslizarse hacia abajo a gran velocidad. Intentó frenar un poco, pero el lodo era demasiado espeso. Al oír una maldición de Caramon resonando a lo largo del tubo, Tasselhoff comprendió que sus compañeros tenían el mismo problema. De pronto vio una luz a cierta distancia. El túnel se estaba acabando. Pero ¿a dónde iría a parar? Tas tenía la sensación de caer al vacío desde una altura 500 pies. La luz se hizo más brillante y Tasselhoff, dando un gritito, salió despedido de la tubería. Cuando Raistlin hizo lo propio, casi cayó encima de Bupu. El mago, mirando a su alrededor, pensó por un instante que se había precipitado en una hoguera. En la habitación flotaban unas nubes blancas grandes y ondeantes. Comenzó a toser y a jadear, pues le costaba respirar. ¿Qué es? Flynn salió volando del tubo cayendo de cabeza. Intentó distinguir algo a través de la nube. ¿Es venenosa? Preguntó deslizándose hacia Raistlin. Este negó con la cabeza, pero no pudo responderle. Bupu arrastró al mago hacia la puerta. Goldmund salió del tubo tendida sobre su estómago, casi sin respiración. Ahora le tocaba el turno a Riverwind, que se precipitó fuera de la tubería con el cuerpo encogido para evitar golpear a Goldmund.
Segundos más tarde, salía despedido el escudo de Caramon, produciendo un ruido estruendoso. La cota de mallas del guerrero, guarnecida de puntas de hierro, y su amplia cintura le frenaron lo suficiente para que pudiera deslizarse tranquilamente fuera de la tubería, aunque magullado y cubierto de lodo verde. El mismo aspecto ofrecía Sturm cuando consiguió alcanzar a sus compañeros. Finalmente, cuando Tanis aterrizó, todos tosían y se sentían mareados debido a la polvorienta atmósfera. ¿Qué es esto, en nombre del abismo? Al inhalar, la blanca sustancia se atragantó. ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la enana Gully? Bupo apareció por la puerta. Había sacado a Raistlin de la habitación y regresaba a buscar a los demás. Salieron agradecidos y se derrumbaron en el suelo, entre las ruinas de una calle, para descansar. Tanis esperaba que no fueran sorprendidos por un ejército de draconianos. De pronto miró a su alrededor. En fin. Por fin hemos salido. ¿Dónde? Espera, ¿dónde está Tas? Preguntó alarmado, poniéndose en pie. Aquí estoy. Respondió una voz ahogada y lastimosa. Tanis se giró bruscamente. Tasslehoff, o al menos Tanis creyó que aquella cosa debía ser Tasslehoff, estaba ante él. El Kender estaba cubierto de pies a cabeza con una espesa sustancia blanca y pastosa. Lo único que Tanis podía ver de él era un par de ojos castaños que parpadeaban tras una máscara blanca. ¿Pero qué te ha ocurrido?, le preguntó el semielfo. Nunca había visto a nadie en un estado tan lamentable. Tasslehoff no respondió. Solo señaló hacia el interior de la habitación. Tanis, temiendo que hubiese sucedido algo desastroso, corrió hacia allá y miró cautelosamente a través de la puerta destruida. La nube blanca se había despejado, dejando ver la sala. En una esquina había apilados varios sacos abultados. 2 de ellos estaban reventados y una masa blanquecina se esparcía por el suelo. Tanis comprendió lo sucedido. Se llevó la mano al rostro para ocultar una sonrisa. «Pero si es harina», murmuró. Hasta aquí el capítulo 18. Espero poder grabar los próximos con más frecuencia, porque últimamente estoy un poco ocupado y me está costando encontrar tiempo para grabar. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado.